El barrio es un ente que cobra cada vez vida, se desarrolla, se modifica, cambia, asume culturas distintas, costumbres que llegan se incorporan, otras se rechazan, pero algunas de las que van quedando lamentablemente no son de las mejores. El tema de la violencia, el hacinamiento, la pobreza, están presentes en el barrio y normalmente no tienden a generar homogeneidad, sino incorporación de elementos distorsionantes. Ciudad Alternativa, una organización que ya tiene 30 años, ha trabajado fundamentalmente para desarrollar una función del barrio incorporada, con participación de la ciudadanía, de las personas que habitan la comunidad, pero sobre todo de conseguir dignidad en el hábitat, en las viviendas, y además rechazar algunas de las políticas públicas del gobierno que pueden ser abusivas, violadoras de los derechos humanos y que en ocasiones destruyen un hábitat, destruyen un segmento poblacional que tiene vida propia. Hemos invitado a Ricardo González, que es el director ejecutivo de Ciudad Alternativa y que es una de las organizaciones con mayor solidez en el trabajo en los barrios, para que nos comparta sus puntos de vista y conocimiento como director ejecutivo de Ciudad Alternativa y como uno de los miembros participativos de los barrios de la zona norte, principalmente de la capital dominicana. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar este diálogo. ¿Hay transformaciones visibles en el barrio que podamos analizar, valorar e identificar hoy día? Claro que sí. Darte las gracias. Estamos celebrando hoy, inicia la campaña de celebración del 30 aniversario de Ciudad Alternativa, que pretendemos llevar hasta octubre, cuando se celebra el Día del Hábitat, para recoger todo lo que hemos estado trabajando en las comunidades del Gran Santo Domingo. Hay visibles aportes en los barrios, claro. Hay una inversión que se ha hecho con ayuda de la comunidad, desde instituciones como la nuestra, que son diversas las que trabajan en el barrio, en la promoción y mejoramiento del equipamiento urbano, en mejoramiento y saneamiento de cañadas, en construcción de escuelas, de preescolares, en construcción de escaleras, de vía de acceso para la población, en los barrios donde hay mucha dificultad para accesar. La población a veces, cuando inició hace 30, 40 años a vivir allí, todo esto era una tierra virgen. Sí. Y eso se ha ido equipando. Pero también... Son los barrios de la orilla del río. Los barrios, sí, me refiero a esos barrios. Los barrios de la orilla del río, Osama y Isabela. Sí. ¿Verdad? Trabajamos en todo el Gran Santo Domingo, porque tenemos también un trabajo municipal, sí, pero refiriéndonos a los barrios que nosotros acompañamos, son los que están en la ribera del río Osama e Isabela. Pero ustedes han logrado permear, digamos, algunas de las políticas públicas y transmitir un poco de conciencia sobre lo que representa vivir alrededor de uno de estos ríos. Sí, bueno, te puedo contar que en el primer gobierno de Leonel Fernández se inauguró, hubo un cambio en la política del Estado. Hasta ese momento, en los gobiernos anteriores, a la gente se le desalojaba de manera compulsiva y abusiva. Violentamente. Violentamente. Así es. En ese periodo, Copadeva, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, había sometido al Estado Dominicano ante un organismo de las Naciones Unidas por los desalojos forzosos de los gobiernos de Balaguer. Sí. Y el tribunal condenó al Estado Dominicano e invitó a que pudiera cambiar la práctica. De este proceso se hicieron acciones de cabildeo con el nuevo gobierno y se logró levantar un decreto que restringía la construcción de vivienda y mejoramiento en el barrio de la Ciénega de Guachupita,
Pero también a partir de ahí ya no había desalojo forzoso, ya era una negociación que se hacía en la que a los inquilinos se les ubicaba un solar y materiales para la construcción y dinero, y a los propietarios se les ubicaba en una vivienda que se construía por parte del Estado. Entonces, ese fue un cambio de política significativa que Ciudad Alternativa, Copadeva, Sedail, la Red Urbano Popular lograron cambiar en ese momento. Pero también cuando surgió la Comisión Barrial, que dirigía Marco Villamán, se empezaron una serie de diagnósticos rápidos y de mejoramiento de situaciones fundamentalmente de hábitat, mejoramiento de cañada, de acceso, construcción y mejoramiento de callejones, etcétera. Sí, pero esa por primera vez trabajó fundamentalmente en la incorporación de la comunidad, sí, en el esfuerzo oficial. Por primera vez entró el Estado a trabajar con las organizaciones en el mejoramiento del hábitat, de ese periodo. Sí. Luego eso se convirtió ya en una práctica hasta ahora, en este momento en que nos encontramos en un proceso de desalojo compulsivo por el remodelamiento que se está haciendo, la intervención urbana con el proyecto Nuevo Domingo Sabio. Es decir, se volvió a la práctica balaguerista, en la que a la gente se le da una opción. Sí. Te indemnizamos lo que entendemos que vale tu vivienda y va para afuera. Pero el Nuevo Domingo Sabio es una réplica de la Nueva Barquita. No tiene nada que ver con la Nueva Barquita. La Nueva Barquita es un proyecto modelo que nosotros vemos con muy buenos ojos la intención de la reubicación. Todos recordamos la historia de la Barquita cada vez que llovía, y eso se pudo eliminar. Hay que decir también que todas las familias de la Barquita no fueron reubicadas. Nosotros hicimos un levantamiento y todavía quedan familias en condiciones de vulnerabilidad significativa. Pero se trata de la construcción de miles de viviendas. Pero en general se hizo un traslado. El traslado, el diseño de la Nueva Barquita es una comunidad integrada con vivienda de calidad, con una serie de servicios. Agua potable, calles, electricidad. Aquí el tema es si eso es sostenible y replicable para el Estado. Por el monto de dinero invertido. Por el alto nivel del déficit habitacional y el costo del proyecto. Ahora bien, el sector privado dice que ellos lo pueden hacer más barato. Nosotros hemos estado hablando con la Asociación de Productores de Vivienda y tenemos un trabajo conjunto en un proyecto de ley de vivienda que estamos elaborando, que es originalmente de las organizaciones populares que se han ido construyendo a lo largo de 20 años y que hoy día lo hemos ido trabajando tanto con el sector privado como con el gobierno para buscarle una salida al déficit habitacional. Ahora, nosotros vemos que en el gobierno de Danilo Medina se inició una intervención para el mejoramiento de vivienda en Boca de Cachón, en El Rito, en La Vega, en Mesopotamia, en San Juan de la Maguana y la Nueva Barquita. Domingo Sabio iba a ser el quinto proyecto que iba a venir un poco a dignificar la vida de la gente, por lo menos en materia de vivienda y hábitat. Y nosotros apostamos a ese proyecto y creemos... Al proyecto de Nuevo Domingo Sabio. Nosotros creemos en ese proyecto, en lo que está planteado ahí. En lo único que tenemos una gran diferencia con la unidad ejecutora es con la forma como lo está haciendo y el que solo se le dé una opción a las familias que viven ahí. Si esos dos puntos cambiaran, el proyecto podría decirse que es muy luminoso. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa. Ricardo, el sector privado y la participación de la comunidad, yo creo que eso es importante. El dato que tenemos sobre el mejoramiento de viviendas por parte de las familias en los barrios de la capital, barrios, por ejemplo, de la zona en la que Ciudad Alternativa trabaja, ¿se tiene ya alguna información sobre el dinamismo que esto representa?
la presencia, la participación, el esfuerzo de la gente, el aporte de trabajo. ¿Hay algún ejemplo? Bueno, lo que te puedo decir es, los barrios que nosotros acompañamos, podríamos decir que casi el 100% de esas viviendas han sido construidas por la familia. Por la familia. Estas viviendas, aparecen casas en estos barrios muy buenas. Sí. Es decir, alrededor de un 13% de las viviendas de uno de los sectores que nosotros acompañamos como ciudad alternativa en Herrera, que es el ensanche Altagracia, son viviendas que no tienen nada que envidiar a una vivienda de clase media. Uh-huh. Y están en el barrio, pero son viviendas que la gente la construye al cabo de 20, 30, 40 años, poco a poco. A medida que la misma familia va evolucionando económicamente, va mejorando su vivienda, porque en la tradición dominicana la vivienda es el bien más preciado. Sí. Entonces, no importa el valor material que tenga una vivienda, para cada familia ese es su bien, sí, apreciado. Pero la casa y por eso lo va atesorando, con el, sí, tiempo lo va mejorando. La vivienda está en constante transformación. Constantemente. Porque evidentemente si la familia crece, la vivienda hay que buscarle espacio, claro, para el que llegó nuevo a la familia, ya sea el que nació o el que se casó. Así es. Entonces, obviamente que la vivienda está constantemente en modificación. Si hay que reparar algo, pues ahí mismo se hace. ¿Esos elementos son orientados por profesionales o son nada más que intuitivos? Y esas viviendas sufren deficiencias, inseguridad, por ejemplo, por estos problemas. En el caso nuestro, como ciudad alternativa, nosotros durante estos 30 años, hemos tenido departamentos de ingeniería y arquitectura que han podido acompañar a las familias en la creación de sistemas sanitarios, de microsistemas sanitarios en la que se interconectan varias familias en un sistema bien diseñado de manera que no afecta al medio ambiente. Ahora, como dice el nombre de nuestra institución, nosotros somos una institución que elabora proyectos modelo o proyectos que puedan ser replicables para poder dialogar con el Estado y con el gobierno, sobre todo con el gobierno municipal, de que en los barrios las cosas pueden transformarse, pueden cambiar, con la participación de las familias. ¿Ustedes trabajan con el Departamento de Uso de Suelo del Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Departamento de Desarrollo Comunitario? Sí, sí, hemos tenido vínculos. Bien, entonces, sobre el tema del uso de suelo en el barrio, ¿cuál es la experiencia que se tiene? ¿Se respeta el espacio público? Lo que sucede hoy día... ¿O hay espacio público en realidad? Dado el alto déficit habitacional del país, fruto de que no existe una política pública del Estado para resolver esta problemática, queda muy poco espacio público. Pero hay que ver en el tema de... Ciudad Alternativa está organizada con un área de cambio en políticas públicas que hace levantamiento de información, análisis, investigación, y desde ahí se hacen propuestas de política. Y otra área que acompaña a las comunidades en el mejoramiento del hábitat, en los procesos socioorganizativos del territorio. Entonces, estas dos áreas son las que aportan a la construcción de conocimiento a partir de lo que está sucediendo en la sociedad, en la ciudad y en el barrio. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Que en República Dominicana, los barrios, el Estado está ausente. Fundamentalmente, si tomamos la ley de medio ambiente, si tomamos la ley de ordenamiento territorial, si tomamos la ley de municipal. De organización municipal, sí. El Estado está ausente, y cuando quiere intervenir es a resolver un problema que ya se creó. Y muchas veces lo hace de manera violenta. Entonces, no valora la participación de las organizaciones comunitarias que hacen vida ahí, de las instituciones que estamos acompañando esos territorios, y esa es una de las funciones que en los últimos 7 años Ciudad Alternativa ha ido desarrollando, aumentando el diálogo político entre la comunidad
y las autoridades, Tú me que se estás hace diciendo, muy difícil a veces. el barrio y los líderes comunitarios tienen conciencia de su espacio territorial Claro. y de su identidad como unidad territorial. Claro, y lo defienden. Y son celosos con eso. Y que el Estado no tiene presencia en ese espacio. No, el Estado entra a través no de política, entra a través del mecanismo de la cultura política y lo que hace es mucho daño. Porque entonces algunos dirigentes ven esa relación de manera clientelar o porque son miembros del partido que está gobernando en el ayuntamiento o una de las instituciones públicas, o se sienten ser gobierno porque su partido está en el poder. Y entonces se da una relación que no contribuye de manera sana, una relación de garantía de derechos que tiene la ciudadanía ante determinados problemas. Cuando tú hablas del Estado que está fuera del barrio o que no tiene representación en el barrio, ¿tú estás hablando del ayuntamiento del Distrito Nacional o lo está excluyendo del Estado? Incluido el ayuntamiento. Incluido el ayuntamiento. Claro. Pero el ayuntamiento tiene el reconocimiento de la Junta de Vecinos. Sí. El ayuntamiento tiene los problemas vinculados a la recogida de basura. Tiene el tema vinculado al mercado, sí, tiene el tema vinculado al cementerio. Te pongo los ejemplos de esos tres que tú me mencionaste para no extendernos mucho. Sí. En el caso de la recogida de basura, el Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene un contrato con las fundaciones de saneamiento ambiental y le delega a esas fundaciones la responsabilidad de resolver el tema de saneamiento. Sin embargo, el ayuntamiento le paga a las fundaciones $25 por tonelada, mientras a las empresas privadas que dan el servicio fuera de los barrios se lo paga hasta $37. Entonces, está penalizando a las fundaciones de saneamiento ambiental con el precio y beneficiando al sector, a la empresa del sector privado. Por otro lado, las fundaciones tienen un tope límite de recoger basura. Nosotros, Ciudad Alternativa, hicimos un estudio hace 4 años sobre el tema de desechos sólidos y solamente se está recogiendo el 48% de la basura que se produce en los barrios. Y cuando vamos a la fundación y le preguntamos que por qué no se recoge el 100%, nos dicen que nosotros tenemos un tope de entregar en la estación de transferencia diario. Si llevamos mano, no la pagan. Entonces, esa basura, tú me dirías, ¿y a dónde va esa basura? Bueno, va al patio de las familias, va a las cañadas, va al río. Y tú dices que el 52% de la basura se queda en el barrio. Se queda en el barrio. Entonces tú me vas a decir, pero eso es demasiado basura. Es mucha basura. Claro, lo que pasa es que en República Dominicana la basura tiene un componente orgánico muy alto y esa basura se descompone en la cañada, en el patio de la gente, en la calle. Entonces el peso se reduce, pero se reduce contaminando el ambiente y el entorno, hasta visual, porque a cualquiera no le gusta ver un barrio lleno de basura. Es decir, tu casa, tu calle llena de basura. Y eso es fruto de esa política. Hemos tratado de dialogar con este alcalde, con el alcalde anterior, y eso no ha tenido solución, porque es un asunto también de presupuesto. De presupuesto. Y entonces el ayuntamiento dice, yo no tengo suficiente presupuesto porque se viola la ley municipal y no se le dan los recursos al ayuntamiento. Eso no justifica que a una parte de la ciudad se le sirva con un servicio de primera y a los barrios con un servicio de tercera. Es decir, circunscripción 1 está muy bien. Totalmente bien. Pero circunscripción 3... con un servicio de tercera que pareciera que no se hace bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Ricardo González. Ricardo, ¿hay una mejoría en el barrio en los últimos años, en las condiciones de vida, en la infraestructura disponible para los municipios, o se ha deteriorado esto? A nivel, porque hay que ver las políticas que se están aplicando desde el gobierno central. A nivel de la escuela, en algunos barrios han surgido hay más centros disponibles. Nuevas escuelas primarias, secundarias, inclusive hasta estancias infantiles. Estancias infantiles, sí. Ahora, hay limitaciones con el mismo tema de educación.
en los barrios que nosotros trabajamos hay un alto déficit y está identificado. Nosotros necesitamos 42 nuevas aulas. No hay espacio donde construirlas. En el barrio no hay espacio para 42 sí, nuevas aulas. Una de las virtudes que tiene el proyecto Domingo Sabio es que va a intervenir creando el espacio para eso, para que en los guandules hayan 2 nuevas aulas y 2 nuevas escuelas y una estancia infantil, y en la Ciénega una escuela y una estancia infantil. ¿Eso significa que las viviendas van a cobrar una altura mayor que la que tienen ahora? No, ellos lo que te decía ahorita es que dentro de la concesión y los estudios que ha hecho Ciudad Alternativa, se pudo haber hecho diferente, pero Urbe no ha querido entrar en diálogo para hacerlo diferente. Ya. Y lo que se está haciendo Cuando habla de Urbe, está hablando de José Manuel González Cuesta como coordinador de una organización estatal que dispone de recursos. Yo diría la institución Urbe. Urbe. Como tal, porque me gusta más verlo de manera institucional. De acuerdo. Entonces, se pudo haber hecho de otra manera, dejando a la gente dentro de la ciudad. Y nosotros le presentamos a Urbe, junto con las organizaciones, y esa parte de trabajo técnico la acompañó el Centro Bonó y Ciudad Alternativa, 9 propuestas, donde la oferta que yo presentaba inclusive era la primera, pero habían 8 más opciones para que pudiéramos garantizar el derecho no solo a la vivienda de las familias que están siendo desalojadas de la Ciénega y los Guandules, sino el derecho a la ciudad. Porque pensemos en lo siguiente, las familias que viven en los barrios, en estos barrios, son las familias más pobres dentro de los pobres que tenemos en la sociedad dominicana, en el Gran Santo Domingo. Entonces, expulsarla a vivir en San Felipe de Villamella, en San Luis y en Sabana Perdida, que muchas veces se van a estos lugares, pero también a sitios similares. Ya nosotros tenemos documentación, entrevistas, estudios que estamos haciendo de dónde se están ubicando las familias que están saliendo de Domingo Sabio. Y van a cañadas similares a la orilla del río donde vivían. ¿Tienen acceso a Ciudad Juan Bosch? Entonces se le dificulta el tema del transporte. Tenemos ya documentado personas que han perdido el empleo o han decidido dejar el trabajo porque lo que ganan no le da para costearse el transporte porque de ida y regreso, se le multiplica el costo del transporte. Entonces, todo eso, esa dimensión sociológica, Urbe no la tiene presente. Es simplemente, yo necesito limpiar esto aquí para hacer una avenida, embellecer el barrio, construir una escuela. Es una parte muy funcional la visión de ellos. ¿Alguna de las familias de estos barrios, tú crees que han podido tener acceso o no a un proyecto como Ciudad Juan Bosch que construye 25,000 viviendas de aquel lado del río? No nos consta. No les consta a ustedes. No nos consta eso. ¿Porque eso es para familias de clase media? Es que la cuota más bajita en Ciudad Juan Bosch es casi el salario mínimo. Y para que una familia pueda entrar, sea de la Ciénega, sea de los Guandules, de cualquier lugar, tiene que tener ingresos por encima de los 30,000 pesos para la más barata. Porque la vida no es solamente la vivienda. Es decir, yo necesito, la vivienda no puede ser mayor al 30% de los ingresos familiares. Y lo ideal sería que no fuera mayor al 15%. Es decir, que para una familia poder tener acceso a una vivienda dentro del fideicomiso de Ciudad Juan Bosch necesita ingresos de 90,000 pesos. No, los estudios nosotros de 66,000 pesos en adelante. 66,000 pesos en adelante. Porque son 3 tipos de precios de vivienda, entonces varía el nivel de ingreso. Pero fíjate lo siguiente, si nosotros establecemos que como un estándar, inclusive mundial, que el 30% de los ingresos se puede destinar a una vivienda, si yo gano 10,000 pesos, yo puedo destinar 3,000 pesos a la vivienda. Y si gano 90,000, puedo destinar 27,000 pesos. Entonces, es un tema de la respuesta que el Estado le está dando al déficit habitacional no es para los pobres, para la clase media. Y nuestra insistencia y el proyecto de ley que estamos proponiendo tiene una serie de virtudes que podría contribuir a reducir esa problemática.
y que esperamos que se tome en cuenta. Porque hasta que no cambie la estructura salarial del país o el nivel de ingreso de la familia más pobre, no es posible que los pobres por sí mismos puedan construir una vivienda digna que no sea, como te decía al inicio del programa, en 40 años. ¿Cuánto cobra el Estado por una vivienda en la Nueva Barquita? No, hasta ahora el régimen no, la gente ha sido trasladada allí como usuario, como el régimen de uso y goce. Sin pago alguno. Sin pago. Es una donación, No, entonces. No, tampoco. Hasta ahora eso no está establecido. Hasta ahora simplemente la gente fue reubicada allí. ¿Es un cambio entonces? ¿Es paga, una permuta? No, que legalmente, hasta lo que yo tengo entendido, por las mismas personas de urbe, la gente fue reubicada allí. Tiene derecho a ese apartamento y la forma de cómo se va a hacer esa ubicación o traspaso de propiedad no está claro todavía. Pero si alguien quiere alquilar una vivienda ahí. No, se supone que hay un patronato que controla eso. Ya. Entonces déjame decirte, lo que paga la familia que viven en la Barquita son 1,000 pesos para el gasto de mantenimiento, que lo maneja el patronato. Ya. Eso no es alquiler, es simplemente para que los servicios fluyan. Los servicios comunitarios se puedan costear desde esos 1,000 pesos. La idea, hasta donde yo sé, es que van a esperar un periodo de 10 años y a partir de ahí ya entonces habrá una asignación de esos apartamentos a las familias que se han quedado ahí. Ya. La familia que sale lo pierde el derecho. Pierde el Eso derecho. es El que salga por alquiler o por lo que sea. El que lo quiera vender o quiera... Pero obviamente el que lo vive, la tenencia es la propiedad. Le va dando un derecho. Ya, le va dando un derecho. Que es el mismo criterio que nosotros quisiéramos que Urbe utilizara en Domingo Sabio. En el nuevo Domingo Sabio. La familia que tienen 30 y 40 años ahí, de 20 años, 15 años en adelante, se le dé un tratamiento como personas que han adquirido un derecho a una vivienda. Por vivir ahí durante la cantidad de tiempo que tienen viviendo en ese lugar. Porque el Estado tuvieron que vivir en esas condiciones y sacrificarse viviendo en esas condiciones porque el Estado no tenía una política y no tiene una política pública que le garantizara vivir en dignidad. Entonces, si yo me he pasado 40 años viviendo en esas condiciones de insalubridad y de inseguridad, en el momento que se va a desarrollar un proyecto como este, el Estado debería tomar eso en cuenta para dignificar la vida de esas familias. Así es. No tirarla de nuevo a rodar. Bien. Y evitar, por supuesto, que nuevas personas ocupen el espacio de la orilla del río. En eso también estamos totalmente de acuerdo. Que limpiando, la orilla del río tiene que ser saneada. Y tiene que garantizarse que... Pero ahí volvemos. El lado de los Tres Brazos, que estaba libre hace 15 años atrás. Ya está ocupado. Ya está ocupado igual. Porque no hay política. Es una dificultad muy grande. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, por ofrecernos sus puntos de vista y estas informaciones que nos ha dado de lo que pasa en esos barrios de la orilla del río, de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo en realidad, porque son las dos orillas. Muchas gracias a Ricardo y gracias a ustedes por la compañía en el diálogo.